sí hay muertos, sí ha habido muertos de COVID este año. Ve, justamente dice la noticia, y 15 muertos por la enfermedad. Estamos septiembre, noveno mes, un promedio de 1,6 más o menos muertes por mes por COVID. Esto según las cifras del Ministerio de Salud Pública. Tal como lo advirtió la Organización Mundial de la Salud, la pandemia aún no ha terminado y si el virus sigue en constante mutación, pues nadie sabe lo que podría pasar. En los últimos 3 meses, las autoridades sanitarias alertaron sobre nuevas subvariantes. Ya estamos con nuestro siguiente invitado, Johnny, así que son las 6:20 minutos, 7:20 minutos exactamente. Presentemos la siguiente entrevista. Les presentamos la entrevista del día. Bien, es un gusto. Estamos con el abogado Steven Gamboa, experto en temas mineros, experto abogado empresarial, entendido sin lugar a dudas en toda esta materia de la minería. Vamos a aprovechar el tiempo en esta entrevista. ¿Cómo está? Un gusto. Bienvenido a CR Noticias. Un enorme gusto saludarla y un enorme gracias por la invitación y saludos a todos quienes nos ven y quienes nos escuchan en CR. Yo recuerdo que conversamos con usted hace algunos meses atrás y usted defendía el derecho a la minería legal con la cual, nos guste o no, tenemos que vivir porque necesitamos recursos, ¿no? Y hablaba de la minería ilegal. Resulta que luego estalla toda esta situación de conflicto interno y empieza a salir a flote que efectivamente estos grupos de delincuencia organizada son pues los grandes capos de la minería ilegal. Pero si no los podemos combatir en contra de la delincuencia común, sus actos de delincuencia diarios, el narcotráfico, ¿cómo hacer en el tema de la minería ilegal donde el dinero es más? Porque según investigaciones, pues, por ejemplo, los lobos, su fuerte de dinero no es ni el narcotráfico, sino la minería ilegal. Usted como representante del sector minero legal, ¿no? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué alternativas ustedes podrían sugerir al sistema? Bienvenido nuevamente. Qué gusto, licenciada, saludarla y nuevamente saludos a todos. Algunas ideas para compartir. La Ajá. primera probablemente sea que no hay que hacer minería solo por los recursos económicos o porque tengamos necesidades. La minería es una industria técnica, una industria que existe en todos los países desarrollados del mundo. Una industria que provee los minerales que tanto se necesitan para la transición energética, para la tecnología, para todos estos medios de comunicación que utilizamos. Entonces, no hay que hacerlo porque necesitamos plata, eso sería un error. Hay que hacerlo porque es una industria seria, productiva, eficaz, que tiene las mismas características que todas las demás industrias y que debe ser sometida al mismo control que todas las demás industrias. Es una industria que no tiene por qué ser, digamos, catalogada como contaminante o como destructiva. Primera idea. Segunda idea. ¿Cómo se combate una guerra? Yo creo y debo en este escenario, no tengo, lo dije también en la entrevista anterior que gentilmente nos invitaron, no tengo ninguna afinidad con el gobierno, ni tengo ninguna interacción con el gobierno, ni pertenezco a ninguna cartera de Estado, pero tengo que decir que la estrategia del gobierno en este caso es correcta. Porque ¿qué busca el gobierno nacional? Combatir a los grupos violentos, a los grupos beligerantes que se han adueñado de la actividad del narcotráfico, pero que además se han adueñado de la tranquilidad de los ciudadanos, ¿no? Y que están dedicados pues, a una guerra interna entre territorios, contrabandos y demás. ¿Cómo se combate una guerra? Una guerra se combate cortando los insumos que tienen las partes. El gobierno nacional ha decidido dar un golpe muy interesante que entiendo proviene desde la misma Policía Nacional como parte de sus investigaciones y como parte de la SECMI, que es la Comisión para Erradicar la Minería Ilegal, que incluye al Ministerio de Gobierno, a la Policía, que incluye a la Agencia de Regulación y Control y al Ministerio del Ramo, para iniciar o para pedir, ¿no?, a través de la Fiscalía, mediante un acto urgente, el acceso a la documentación que reposa en los archivos, tanto de la Agencia de Control como del Ministerio. ¿Y esto por qué lo hace? Lo hace porque se identificó mediante periodismo de investigación, ya semanas atrás, que ha habido un incremento injustificado durante los últimos años en las exportaciones mineras del sector de pequeña minería, donde posiblemente se haya penetrado a las entidades del Estado para que empresas fantasmas se hayan obtenido licencias de comercialización o con reportes que no guardan relación con la realidad, hayan iniciado
la exportación vía frontera de material aurífero y de material mineral obtenido ilegalmente, pero disfrazado de legalidad. Y aquí un dato, recordemos que hace 5 años atrás el Estado estaba exportando entre 350 y 450 millones de dólares de pequeña minería. El año anterior se exportaron 1.350 Wow. y no ha habido durante ese periodo ni un incremento de minas, ni un incremento, digamos, por lo menos legítimo de minas o de promoción de parte del Registrados. Estado o de incentivos. Entonces, claro, ahí uno puede ver que hay una gran cantidad de dinero que está ingresando, inyectándose a la actividad informal, que sin duda tiene que ver con estos grupos beligerantes que están en guerra con el Estado. Ya, abogado, yo no me acuerdo si fue con usted, creo que no, creo que hablábamos, era con algún ambientalista, que nos decía que en el sur, justamente, en la frontera sur, no, pero es que era un saqueo y misericordia de estos recursos auríferos, no, diariamente. Y yo digo, pero ¿qué pasa? Pues es que no se van precisamente por la frontera, pues no se van por donde están los controles. Y todos sabemos que al sur, pues, o sea, hay 10.000 puentecitos, así por donde se va el gas, por donde se va el combustible, por ahí también se van los recursos auríferos. ¿Qué alternativas? ¿Qué hacer? Porque resulta que si estamos en un conflicto interno armado, necesitamos los policías, los militares por todo el país, ¿no? Y entonces las fronteras de alguna manera se ponen blandas. Y ¿qué sugerencia, abogado, en este aspecto para parar este desangre de recursos que tenemos? Y ahí sí, esta contaminación ambiental, porque obviamente pues no lo hacen respetando absolutamente nada. Yo les diría, y el ambientalismo hay que decirle, sí, por supuesto que el ambiente es importante y por supuesto que nos debe preocupar a todos porque esta es la gran casa de todos. Pero lo que más sucede en esos puntos de extractivismo, de minería ilegal o de extracción ilícita de minerales, no es solo contaminación ambiental. Lo que más sucede es un trato terrible a las personas que trabajan ahí porque están expuestas al mercurio, porque Sí. están expuestas a un trabajo que no cumple ninguna normativa, que no tiene ninguna afiliación, que arriesgan su vida, y eso lo hemos visto en Zamora, lo hemos visto en Buenos Aires, en el norte, en Imbabura, lo hemos visto en Pastaza, lo hemos visto en diferentes lugares del país donde la minería ilegal, donde la extracción ilícita se hace sin ninguna calidad técnica, donde las personas mueren, las secuestran, donde las maltratan, Claro. el ambiente es importante, por supuesto, pero para mí primero está el ser humano y la vida y la dignidad del ser humano. Y debería preocuparnos también eso. Ahora, ¿cómo combatir eso? Bueno, Abogado, sí, una puntualización aquí nomás. Yo me acuerdo que hace unos 3 meses atrás, habrá sido en el mes de junio, por ahí así, este, en una de estas minerías ilegales, la policía logró ir y la recibieron a balas a la policía y tenían trabajadores secuestrados allí, o sea, esclavizados en otras palabras. Entonces, lo que usted dice, antes de que nos dé la sugerencia de qué hacer, lo que usted dice es real. O sea, aquí, más allá del desangre que le están haciendo al país en recursos y en dinero, no está que tienen hasta gente prácticamente esclavizada trabajando. lo que usted recuerda es el caso de Ponce Enríquez, donde tienen varias minas tomadas, donde efectivamente hay una suerte de esclavitud con relación a los trabajadores secuestrados para que no solamente sigan trabajando, sino que además sigan informando de dónde se encuentran las reservas de esa mina, perjudicando al concesionario, a la empresa y, por supuesto, a los trabajadores. En el caso del ambiente, sí. Ahora, yo creo que acá, y esto por eso le decía que debo reconocer que la estrategia del gobierno es correcta. En el caso del oro y en el caso de los minerales, sacarlos por frontera no es una solución, no tiene una rentabilidad. ¿Por qué? Porque mantener el oro en el bolsillo no produce circulante, no da dinero. Entonces, que el oro se fuera de frontera de Ecuador a Perú o de Ecuador a Colombia, sí, pero también tendrá que ser exportado desde esos países. Es decir, se enfrentan tanto aquí como afuera al mismo problema. ¿Cómo presentar ese oro como un oro legítimo, como un oro obtenido legalmente? A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en el contrabando de estupefacientes, en el caso de la minería, los mismos ilegales traen el oro y se lo informan a la autoridad de control. Claro, lo traen disfrazado de legalidad, pero lo traen. Se lo entregan, porque eso sale por el aeropuerto. Esos productos salen o por el puerto o por el aeropuerto. Es decir, y sale con un sello, con una autorización que otorga la Agencia de Regulación y Control, con un certificado de exportación, que en teoría certifique el origen de ese oro. Es decir,
Para yo exportar una barra de oro de Ecuador, un kilo de oro de Ecuador, tengo que notificar a la autoridad de control, tengo que pagar una regalía anticipada, tengo que obtener un certificado de origen para el que en teoría es justificado de qué concesión, de qué mina, de qué producción proviene, y ahí me dan la certificación. Entonces, básicamente yo voy y le toco a la puerta al Estado para decirle, voy a exportar esto. Y finalmente sale por aduana, verificado por el Servicio Nacional de Aduanas y se exporta. Entonces, a diferencia del contrabando de droga que hay que esconderlo en los contenedores o en algún lado, el oro y los minerales que se exportan salen por frontera notificados al Estado. Y ahí es donde se dan estas grandes diferencias de la exportación que comentábamos. Y por eso la importancia de que el gobierno, a través de la policía y de la fiscalía, hayan tocado y no tumbado las puertas del Ministerio y la Agencia de Regulación, donde Exacto. sobre todo la Agencia de Regulación y Control, más que en el Ministerio, es donde se otorgan esos certificados. Pues la agencia es la llamada a verificar dónde están las minas, si las concesiones están al día, si la producción guarda sentido. Y entonces ahí, al tumbar esa puerta en la Agencia de Regulación y Control, que por cierto se acaban de escindir por decisión del gobierno, porque antes era una sola agencia acumulada y ahora son tres, es donde el Estado puede verificar y controlar que esa producción que sale realmente legítima. Abogado. Ahora, sí. Abogado, mire, en breve tendremos que unirnos a una cadena, pero yo no quiero, en primer lugar, no quiero quedarme sin preguntarle lo siguiente, y en segundo lugar, sin el compromiso de que lo tendremos aquí, sí, Dios mediante la próxima. Con todo gusto, licenciado. Este tema es muy, muy importante. Lo que ocurrió ayer, de que la Fiscalía General realizó una diligencia procesal justamente en las oficinas del Viceministerio de Energía y Minas, habla de cosas irregulares cometidas hace 2 años atrás, dice, en 2 años anteriores. Un poco cómo nos sitúa. Esto para aclarar, ¿no? Que no se trata de un acto de corrupción ahora, sin defenderlos, sino que hay cosas desde mucho antes que no se pueden dejar pasar. Sí, mire, el allanamiento incluye el Viceministerio de Minas, pero realmente la oficina importante que se allanó ha sido la Agencia de Regulación y Control, ahora Minero y antes unificada Ok. por una decisión administrativa. ¿Y es porque lo que se habla en este acto urgente es sobre graficaciones de catastro, sobre exportaciones, sobre licencias de comercialización que estarían otorgadas a empresas fantasmas, y eso es todo en la agencia. Y es la agencia la que tendrá que ser verificada. Y en efecto, esto ha venido sucediendo de manera recurrente en el transcurso de los años. No es una novedad. La novedad es que el gobierno haya hecho algo al respecto y que a través de un acto urgente pedido por la Policía Nacional a la Fiscalía y por diferentes actores relacionados al control, ahora se vaya a verificar y sin duda, créame Patricia, sin duda, van a haber grandes noticias respecto de esto porque aparecerán muchos No actos lo dudo. irregulares cometidos en la agencia. Y para eso usted va a estar en un siguiente programa con nosotros para analizarlo. Gracias, abogado, por darnos luces sobre este tema tan claramente. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Saludos para todos. Un abrazo. Está ya en este momento el alcalde de Guayaquil. Nos unimos a la cadena municipal. Van a haber maquinaria que ya las están viendo en todo Guayaquil. Vía la costa. Vía la costa para nosotros es fundamental, como todo Guayaquil, buscando equidad en inversión y en desarrollo, solo que el desarrollo de Guayaquil va más para allá, ¿no? Entonces, en esa planificación, pensando primero que nada en el peatón, en la gente que vive ahí, los 2 pasos peatonales, uno en el kilómetro 12 y el otro en el kilómetro 14, iniciaron, están corriendo con la construcción de los 2 pasos peatonales, pero más allá de eso, la altura del a tiempo, por supuesto, más allá de eso, la altura de la urbanización Los Ángeles, esa solución vial que nos lleva a Chongón, a esa nueva gran ciudad de Guayaquil, está avanzando increíblemente. El primer tramo lo vamos a inaugurar ahora en octubre. Y por supuesto, por Guayaquil, y por supuesto, más proyectos, ¿no? Seguimos a la espera del Ministerio de Ambiente, la autorización para la nueva autopista, que no es para el nuevo aeropuerto, que te lleva al nuevo aeropuerto, sí, pero es soluciones para toda esa zona de la vía Zona la de costa, expansión. zona de expansión, que va de la mano también con el desarrollo para tener una mejor movilidad en Guayaquil. Lo mismo el terminal terrestre de Vía La Costa, que ya inició. Qué bien. Obra paralizada. Obra paralizada, que también se cayó 3 veces en la administración anterior, ya está adjudicada y por supuesto han iniciado los trabajos. Ese terminal terrestre Vía La Costa va a atender a más de 10.000, 12.000 personas al día y por supuesto va a aliviar todo ese tráfico que se genera por el desorden a esa altura de la perimetral. No solo va a alivianar el tráfico en la perimetral, sino en Vía La Costa en general.
Así que esa obra la vamos a inaugurar, si Dios lo permite, en octubre del 2025. No paramos con las obras. Hoy vamos a inaugurar la nueva Ayacucho Qué bien. por regeneración urbana, una arteria comercial de Guayaquil histórica. Nos encanta ir para allá desde toda la vida.